Buenas tardes, soy Marisa Segundo de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo que yo vengo a contaros es un complemento que se ha realizado para esta actividad formativa y para el posterior manejo de la herramienta del repositorio de datos, de Dataverse. Se han realizado dos videotutoriales. Por un lado, se ha realizado uno que va a ser la guía de uso del usuario final para la búsqueda y visualización de los datasets. Y, por otro lado, se ha realizado un videotutorial de lo que es la gestión del repositorio por parte del bibliotecario, que será pues, la creación y edición de dataverses, creación y edición de datasets, la publicación de los datasets y luego pues, ponerle las condiciones de uso y las versiones. Voy a poner el videotutorial, por lo menos uno, ¿no? Sí. Pues lo ponemos, lo enganchamos. De todas formas, estos videotutoriales van a estar accesibles desde el repositorio, me imagino, y desde la página de Investigam, ¿no? ¿Qué es un dataset? Es un contenedor de datos, documentación, código fuente y metadatos que describen al dataset. ¿Qué es un dataverse? Es un contenedor de dataset u otros dataverses. Para acceder a la parte de gestión de eCiencia Data es necesario identificarse con usuario y contraseña. Para ello, seleccionar Iniciar sesión. Dentro del dataverse de la universidad, en el desplegable Añadir datos, seleccionar la opción Nuevo dataverse. Cumplimentar los campos obligatorios: dataverse, identificador, categoría, email. Seleccionar Crear dataverse para finalizar. Una vez creado un dataverse, se puede editar en el botón Editar con las siguientes opciones: Información general, tema widgets, permisos, plantillas de dataset, libros de visitas del dataset, dataverses destacados. También está la opción Eliminar dataverse. Navegar al dataverse al cual se quiere añadir un dataset. Seleccionar Añadir datos, nuevo dataset. Introducir un mínimo número de campos requeridos marcados con asterisco para obtener un DOI. Añadir los ficheros al final del formulario. Seleccionar Guardar dataset para finalizar. Se creará un dataset no público. Se puede editar un dataset para añadir ficheros, borrar los ficheros seleccionados, editar los metadatos a nivel de fichero, restringir el acceso a los ficheros, eliminar la restricción y añadir una etiqueta a los ficheros seleccionados. Se da soporte a todos los formatos de fichero, hasta 2 GB. En la pestaña de condiciones de uso se puede configurar cómo utilizar los datos una vez descargados, cómo acceder a los datos y habilitar un libro de visitas. Por defecto, Dataverse utiliza la licencia CC0, licencia que facilita la reutilización de los datos de investigación. Es posible personalizar la licencia marcando no usar CC0, incorporando licencia propia. Cuando se publica un dataset se convierte en público. Para ello, sobre el dataset seleccionado, seleccionar la opción Publicar. Confirmar en la ventana emergente. En ese instante se asigna un DOI al dataset. Cada vez que se modifica un dataset hay que volver a publicarlo. Una vez que el dataset es público, cualquier cambio será etiquetado con su nueva versión. Para ver todas las versiones, seleccionar el botón Ver versiones del dataset.
Bueno, pues esto es. Lo tendréis disponible en el repositorio de datos. Es un contenedor de datos, documentación, código fuente y metadatos que describen al dataset. Bueno, otra vez Fernando y yo, pues vamos a ver, igual que hemos visto antes, de la parte de práctica de cómo crear un plan de gestión de datos. Ahora vamos a ver lo mismo que en el tutorial, pero un poco más en profundidad. Vamos a ver cómo subir datasets al repositorio de datos, cómo a ciencia de datos, cómo gestionarlos y... Bueno, y algunas cosas más de qué es el repositorio de datos. Para el software que hemos elegido para el repositorio de datos de las universidades de Madroño ha sido el que hemos dicho antes, el Dataverse, porque es un software que está ya pensado para hacer muchas de las cosas de las que ya hemos hablado, para subir datasets, para que estos datasets sean accesibles, que sea fácil encontrarlos, que sean citables. La mayoría o todas las características que hemos dicho que convendría tener un dataset, pues eso ya nos lo da el Dataverse o se puede configurar el Dataverse para que la tenga. El software original de Dataverse está creado por la Universidad de Harvard y por algunos de institutos asociados a ella. Y igual que pasaba también con el DMP Online y el PGD Online, es todo software libre. Y aquí tenemos las herramientas en las que se basa, como se basa en el iniciador SOLR, base de datos PostgreSQL, y tiene una licencia de uso Apache, es decir, una licencia libre que permite hacer prácticamente lo que se quiera con este software. Nosotros lo hemos adaptado, cualquier otra persona también lo podría adaptar. Y tienen una versión en desarrollo que, el código está accesible para todo el mundo en la dirección que vemos aquí, ahí abajo. Este es el índice de lo que vamos a ver ahora. Vamos a pasar muy por encima de los conceptos básicos porque ya los hemos visto en otras presentaciones. Vamos a ver el registro, prácticamente tampoco lo vamos a ver. Vamos a ver cómo buscar y utilizar los datos un poco más en profundidad. Vamos también a profundizar un poquito más en la gestión de un Dataverse de lo que hemos visto en el vídeo tutorial, porque aquí vamos a ver un uso un poco más avanzado. Y también vamos a ver la gestión de ficheros y gestión de dataset. Vamos a utilizar, como ya hemos visto varias veces, lo que es un Dataverse, o sobre todo lo que es un dataset. Vamos a utilizar similitudes por si acaso a los que estáis acostumbrados a utilizar a lo mejor DSpace, estáis acostumbrados a navegar por comunidades, colecciones, y dentro de una colección pues metéis están los registros o los ítems, que es donde está realmente la información, la publicación científica. Pues si queremos hacer un paralelismo entre el Dataverse y el DSpace o el ePrints, cualquier otro software de repositorio, el Dataverse sería el equivalente tanto a la comunidad como a la colección. Es el contenedor que va a tener tanto otros dataverses como va a tener también los datasets. El dataset, en este caso, sería el equivalente al ítem o registro del repositorio, que es donde está realmente el contenido. Lo que pasa es que lo que hemos visto ya también en multitud de presentaciones, el contenido es mucho más complejo que una publicación. En este caso, el contenido tiene los ficheros de los que nos ha hablado Paloma, que podría ser como el objeto final de la publicación, esos objetos, pero para que sean localizables hace falta, como nos ha explicado Victoria, los metadatos. Para que puedan ser utilizables, después reutilizables, hace falta, como hemos visto, documentación, hace falta código. Es decir, un registro en un dataset es algo que tiene que ser o debería ser muchas veces mucho más complejo de lo que es un ítem o un registro en un repositorio documental. Bueno, esto simplemente decir que hay cosas que para hacerlas tienes que estar registrado.
cualquier usuario puede buscar en ciencia de datos, pero si quieres hacer algunas cosas, pues tienes que tener un usuario, claro. Si quieres crear un Dataverse, si quieres añadir dataset o si quieres modificar dataverses o datasets existentes, tienes que tener un usuario y contraseña y que ese usuario tenga permiso para hacer estas actividades. Después, cada usuario registrado pues tiene acceso, puede ver todas las cosas que ha modificado o todas las cosas a las que tiene permiso para acceder y modificar. Eso está en la pestaña de mis datos que vemos arriba a vuestra izquierda. Aquí se ve pues eso, nosotros como tenemos la cuenta de superadministrador, pues vemos todo, tenemos en principio acceso a casi todo. Los distintos usuarios pues tenéis acceso a otras cosas más restringidas. Tenemos también acceso a las notificaciones, cada vez que se crea un dataverse, cada vez que creas un dataverse o que creas un dataset, o que alguien modifica un dataset al que tienes acceso, se genera una notificación. A esas notificaciones se tiene acceso todas juntas en esta pestaña y aparte, cada vez que se genera una notificación, se recibe un email por correo electrónico. Y bueno, la última pestaña que podemos hacer en Ciencia de Datos pues es para ver la contraseña, pone información de la cuenta, pero al final lo único que te permite hacer es cambiar la contraseña. Bueno, ahora ya vamos a pasar directamente al Dataverse. Dejamos ya la presentación en PowerPoint y vamos a verlo ya directamente en nuestro repositorio. Repositorio de Ciencia de Datos. Como ha explicado antes Teresa, y hemos visto antes, se accede desde el portal Investigam o Investigam, tenemos acceso directo a Ciencia de Datos. Y aquí le tenemos, ya nos ha enseñado también Victoria. Así que ahora nos vamos a centrar un poco en las cosas que podemos hacer una vez con un usuario sin registrar, las cosas que podemos hacer desde esta pantalla. Esta pantalla, pues es eso, es la que vería cualquier usuario, cualquier persona que entre en Ciencia de Datos, y ahora pues podríamos realizar búsquedas, podemos navegar por los dataverses o datasets, podemos empezar a filtrar, si tenemos una idea, si queremos simplemente curiosear o como todavía no tenemos muchos datasets, podemos filtrar por dataverse, por categoría, por fecha, por un autor, y a lo mejor esta es una forma rápida de encontrar lo que buscamos utilizando las facetas, que es lo que tenemos en vuestra izquierda, viéndolo en vuestra izquierda. Después, para quitar una faceta, no sé si os habéis visto como ha hecho Fernando, para seleccionar una faceta simplemente se pincha en ella, se hace clic y una vez la tienes, si quieres eliminar la faceta, pinchas otra vez en la misma y vuelves a tener otra vez todos los resultados. Vemos también en la parte superior que, bueno, también podemos ordenar los resultados. Bueno, en este caso no es un resultado. Podemos ordenar tanto los dataverses como los datasets por orden alfabético o por antigüedad. Podemos seleccionar también con las facetas, ver, aparte de los dataverses y datasets, ver también los ficheros y arriba del todo podemos elegir también ver los nombres de ficheros si sabemos que estamos buscando un fichero en concreto. Incluso también podemos un poco más abajo navegar por tipo de ficheros si sabemos que lo que estamos buscando es un fichero de vídeo, un fichero de texto, un documento. Esto se ha mejorado en la versión que todavía no está en producción de Dataverse, porque si os habéis fijado, todavía hay muchos ficheros que los pone como tipo desconocido. Parece que es una cosa de la que se ha mejorado bastante en la próxima versión y que nosotros iremos incorporando. Otra cosa importante es que tenemos puesto también arriba del todo en dataverses que se pueden hacer directamente. Hemos creado un dataverse por universidad, lo que en Dataverse se llaman dataverses destacados, por cada una de las universidades del Consorcio Madroño. O sea, si queremos ver todos los dataverses de una universidad, basta con pinchar en cualquiera de ellas.
Por ahora es eso lo que os hemos dicho, todavía hay poco contenido, pero se irá empleando según vayamos añadiendo más dataset. Bueno, ahora ya vamos a pasar a ver cómo buscar en el Dataverse. Seguimos todavía teniendo la visión de un usuario que sin registrar, cualquier usuario que se conoce de ciencia de datos. Y si hacemos una búsqueda cualquiera, si buscamos datos, por ejemplo, como datos, busca en todas, tanto esta palabra es una búsqueda tipo Google, busca tanto en los nombres de los dataverses, en nombre de los datasets, como en nombres de los ficheros. Como vemos en las facetas arriba a la izquierda, pues como hemos puesto la palabra datos en todos los dataverses repositorio de datos de la UNED, dataverses repositorios de datos de la Autónoma, pues aparecen todos los dataverses de Madroño. Luego también aparecen datasets que tienen datos en algunos de sus metadatos, la palabra datos en algunos de sus metadatos, y los ficheros que también tienen la palabra datos o en el nombre del fichero o en los propios metadatos del fichero. Porque como ha comentado antes también Victoria, Dataverse permite poner metadatos, tiene los metadatos de cita, metadatos propios de cada disciplina, y después también podemos poner metadatos a cada uno de los ficheros que subimos al Dataverse. Aparte de la búsqueda simple, podemos hacer una búsqueda una búsqueda más detallada, que es también la típica búsqueda avanzada, que tiene muchos buscadores. Podemos buscar solamente en un Dataverse, podemos buscar enseñándonos a los dataverses, o solamente en los datasets, buscando por alguno de los campos de metadatos, y también podríamos buscar en alguno de los ficheros, en los metadatos de cita, en alguno de los metadatos específicos de ese dataset. En este caso, este dataset solamente me permite metadatos de cita, que son obligatorios, eso los tienen todos, metadatos geoespaciales, de los que también hemos visto, nos han hablado antes, y metadatos de ciencias propios de ciencias sociales. Bueno, esto luego lo veremos un poco más detalle más adelante. Si, por ejemplo, buscamos ahora un nombre, buscamos por nombre, como José, por ejemplo. Espera, vamos a buscar mejor en un autor. Vamos a buscar un nombre José, que es un nombre para que nos aparezcan varios resultados. Y vemos que aquí ahora solamente nos han salido dos datasets, cuyo uno de los autores se llama José. Sí, eso es. Bueno, una vez hemos hecho una búsqueda, pues aparte de ordenar, como hemos visto antes en la página inicial de un Dataverse, podíamos buscar, ordenar por nombre o por antigüedad. La búsqueda por defecto te ordena por relevancia. Por relevancia no es un algoritmo tan complejo como puede ser tipo Google. Por relevancia se ciñe simplemente al número de veces que aparece el nombre que ha buscado en la descripción, se puede decir que en el título, se puede decir que es una relevancia semántica, una relevancia que diga que un artículo es más importante que otro o que tiene más uso, es simplemente una relevancia semántica. O sea, perdón, sintáctica, una relevancia sintáctica. Y ya pasamos al registro, ¿no? Ahora ya sí, vamos ya a iniciar una sesión. Vamos a iniciarla con permisos de administrador completo, con lo que nosotros vamos a tener acceso a todos los dataverses de todos los repositorios. Tenemos permisos para editarlos, para modificarlos. Ahora, si os fijáis, nos aparece un nuevo campo, una nueva faceta, que es el estado de la publicación. Cuando no teníamos un usuario, no habíamos metido usuario y contraseña, solamente podíamos ver los datasets que habían sido publicados, los datasets que estaban en un estado público y accesibles para todo el mundo. Ahora, como ahora tenemos acceso, que también porque somos administradores completos, también a las versiones preliminares, a todos los datasets que no se han publicado nunca, dataversos o datasets que no se han publicado nunca. Incluso podemos ver alguno que está retirado
o que tiene que ser revisado por un... Vamos, que tiene que ser revisado por un revisor. En principio esto no lo vamos a, por ahora no lo vamos a tener disponible, solamente un caso en pruebas, porque no vamos en una primera versión no vamos a tener autoarchivo en ciencia de datos. El archivo de los datasets lo vais a hacer los bibliotecarios. No se va a permitir, por lo menos en una primera fase, subir los registros directamente a los investigadores, para tener por lo menos una primera fase de los metadatos y todo mejor controlado, por lo que habéis dicho y por lo que nos enseñó una vez Eva Méndez en una presentación en el Dataverse original, que te puedes encontrar muchos dataverses o dataset, que el nombre es el nombre del dataverse puede ser tabla 1 o cosas que no tienen el dataset, o sea, cosas que no sirven nada para su búsqueda. Cuando vosotros habréis metido usuario y contraseña, solamente tendréis acceso completo a los dataverses de vuestra universidad. O sea, es decir, que solamente veréis los dataverses sin publicar o retirados o que están en revisión, a los que tenéis vosotros derecho a retirar o a pasarlo a la versión definitiva, a publicarlo. Si en algún momento digo algo que no se entienda, interrumpirme y aclaramos cualquier tema. Bueno, pues vamos a ver ahora añadir un dataverse. Como ya lo hemos visto cómo se hace, ya nos lo ha explicado el video tutorial de Marisa. Vamos a ver un dataverse cualquiera y lo vamos a ver un poco más en profundidad y vamos a ver más cosas que podemos hacer con él. En la parte de edición del dataverse, en la información general, simplemente lo único que podemos las cosas que podemos modificar son, primero, los campos básicos que decía el videotutorial, pero también una cosa que puede ser importante, por ejemplo, para las universidades, dependiendo de los tipos de investigadores que vayan a subir metadatos, son los campos de metadatos, el tipo de campo de metadatos que vais a permitir en ese dataverse. Dataverse, aparte de aunque en principio se creó sobre todo para ciencias sociales, ahora también permite meter metadatos específicos de ciencias de la vida, de geoespaciales, creo que de astronomía y de algún campo, sí, de ciencias de la vida y algún campo más. Pues ahora podemos modificar, dependiendo de la política de cada universidad, si queréis definirla más en detalle, qué campo de metadatos estarán visibles desde vuestro dataverse, qué tipo de metadatos, pero aparte de qué tipo, podéis ver. Primero hay que... Perdona, sube para arriba un momento. Sí, tienes que clicar, pinchar arriba del todo primero. Pues podemos seleccionar qué campos de metadatos queremos que aparezcan, pero aparte, dentro de que aquí, por ejemplo, hemos seleccionado ciencias de la vida, podemos seleccionar qué campo, por ejemplo, si nos parece que va a ser un lío, quitar el campo de organismo o que no aparezca al usuario. Podemos decir que ese campo es requerido, que es opcional. Eso es completamente personalizable, aunque a lo mejor tampoco, eso ya lo veréis vosotros, si os merece la pena meteros en estos líos o no vale la pena, pero todo esto es completamente personalizable. Más cosas que podemos personalizar en nuestro dataverse. Por defecto aparecen, cada vez que hagamos una búsqueda o que vayamos a la página principal de un dataverse, van a aparecer unas facetas que son las que hemos visto antes. Podemos personalizar qué facetas queremos que aparezcan en nuestro dataverse y de qué campos de metadatos vienen esas facetas. O sea que el dataverse es un software muy personalizable, pero no solamente personalizable de forma global, sino que personalizable dentro de cada dataverse en concreto. Y eso pues lo podréis poner un poco conforme lo podréis adaptar a vuestras necesidades. Como siempre, cualquier cosa como vamos a ir quizá un poco rápido, o vamos a explicar muchas cosas,
Después, cualquier cosa, duda que tengáis, si queréis personalizar algo, siempre podéis contar con Fernando, conmigo para hacerlo, aunque vosotros tenéis permisos para realizar los cambios. Otra cosa también que no hemos visto, pero bueno, hemos buscado en el Dataverse global, pero si nos metemos dentro del Dataverse de la Politécnica, por ejemplo, o de otra universidad, cuando hacemos una búsqueda, estamos buscando solamente en ese Dataverse, no estamos buscando en todos los Dataverses de ciencia de datos. Sí, eso es, ahora estamos en el de la Politécnica. Bueno, pero ahora, como estamos como usuarios registrados, aparecen aparecen los resultados, pero uno que ha sido retirado y otro que es el público, el que tiene el acceso real. Más cosas que podemos hacer ahora en un Dataverse, aparte de las que hemos visto, es modificar personalmente su apariencia, un poquito su apariencia, podemos modificar el fondo. Sí, perdón. En temas y widgets, pues podemos modificar un poco la apariencia, el logo, pero vamos, la verdad es que es muy limitado lo que podemos hacer, pero sí que podemos cambiar algunas cosas de cada Dataverse. Y otra cosa también que os puede interesar a las bibliotecas es poner un widget, una caja de búsqueda, que también en principio tienes pocas posibilidades, aunque luego, como todo software libre, la podéis modificar, se podría modificar para que fuera más avanzado, hacer algo más avanzado, pero podéis poner un cuadro de búsqueda con el que buscar desde vuestra biblioteca o desde donde queráis, solamente dentro de vuestro Dataverse. Eso luego veremos un ejemplo que busca en todos los Dataverses de ciencia de datos. Volvemos otra vez a lo que podemos hacer en el Dataverse. No nos vamos a meter ahora, pero podemos modificar los permisos de cada usuario, los grupos. Otra cosa que sí puede resultar interesante, como os hemos dicho, un Dataverse es equivalente a lo que es una comunidad o una colección. En cada universidad tenéis vuestro propio Dataverse, pero si quisierais crear un Dataverse para un instituto, para una facultad, pues podréis crear vuestros propios Dataverses. O sea, cada instituto o esa facultad esa escuela podría tener sus propios Dataverses, y a lo mejor en esos Dataverses pues hay algunos metadatos que siempre son el mismo metadato, que es a lo mejor la afiliación o algún otro metadato siempre va relleno de la misma forma. Pues se puede crear una plantilla que la vayan a utilizar, la plantilla se hace a nivel de Dataverse y se la arreglan todos los Dataverses que estén debajo en la jerarquía. Pues esta plantilla puede facilitar la vida a la hora de subir datos a los miembros de este instituto, a lo mejor, o de esta escuela. Bueno, por aquí yo creo que no vemos nada más. Tiene multitud de posibilidades, pero vamos, que hay muchísimos campos que se pueden rellenar por defecto. Más cosas que podemos hacer con un Dataverse, ya muy poquito más. Bueno, se pueden crear lo que también nos ha dicho Victoria. Podemos crear un libro de visitas. Esto quizá rompe un poco la idea completa del acceso abierto, porque aunque te deja descargarte cualquier fichero de forma libre, le hace unas preguntas al usuario. O sea que no se puede decir que te hace hacer algún clic más para descargarte algún fichero. Lo bueno es que te deja controlar un poco, saber quién se está descargando tus datos y por qué. Es una posibilidad que tiene el Dataverse, aunque complica un poco el acceso y a lo mejor no es tampoco muy recomendable utilizarlo. Y la última posibilidad que tienen los Dataverses, que vamos a ver también, es la posibilidad de crear Dataverses destacados, que es lo que tenemos nosotros, lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, desde Ciencia de Datos, que arriba se ven los Dataverses de cada una de las universidades, porque aparecen arriba porque son los Dataverses que hemos destacado. Eso, por ejemplo, si nos metemos, por ejemplo, en el Dataverse de la Rey Juan Carlos, por ejemplo, si quisiera poner, también tiene aquí sus Dataverses destacados, pero solamente se ven desde el propio Dataverse de la Rey Juan Carlos. Esto ahora están en forma de pruebas, pero se puede modificar y se puede poner ahí lo que se quiera poner.
Bueno, ya hemos visto más o menos todo lo que podemos hacer con un Dataverse. Vamos a ver qué más podemos. Vamos a meternos ahora en un dataset. Vamos a coger el de la Politécnica, más que nada porque ya casi todo lo que se puede hacer los hemos visto. Y ahora vamos a el de la Politécnica, que está público, es para ver un poco los límites, los problemas que nos hemos encontrado, o que se han encontrado sobre todo Nacho y Marcos, cuando han ido a publicar un Dataverse completo, con un montón, un dataset completo, con un montón de ficheros, y algunos ficheros además de ficheros bastante grandes. Pues bien, en teoría todo funciona perfectamente, en la práctica funciona, pero no es tan perfecto como debería funcionar en teoría. Con un Dataverse, lo primero que podemos ver es que podemos extraer los datos de cita. Aquí tenemos la cita que nos genera por efecto de ciencia de datos, que también la podemos exportar en tres formatos bastante comunes, y lo podemos descargar la cita si la queremos después llevar a algún otro sitio. ¿Qué más podemos hacer? Podemos editar el Dataverse, por ejemplo. Podemos editar los ficheros, es decir, podemos subir nuevos ficheros, podemos borrarlos. Con los ficheros podemos añadirle metadatos, podemos añadirles etiquetas. Las etiquetas es útil, por ejemplo, para saber de un vistazo si un fichero contiene documentación sobre el uso del dataset, contiene código o contiene datos en sí. Sobre todo es útil si, como en el caso que ha comentado Nacho, por ejemplo, los nombres no son muy significativos y los nombres por alguna razón no los podemos modificar o no podemos saber exactamente lo que son. También, aparte de meter las etiquetas, podemos meter una descripción con el contenido de ese fichero. O sea que las posibilidades que da el Dataverse, como vemos, y en ciencia de datos, pues son muy completas. Luego podemos, por ejemplo, también editar los metadatos del fichero. Cuando creas un dataset, cuando creas un dataset solamente puedes meter unos metadatos muy básicos, los metadatos de cita, pero no puedes meter metadatos avanzados, metadatos descriptivos, sobre todo relacionados con la materia. O sea que lo primero que tenemos que hacer es crear ese dataset, y luego lo tenemos que editar para meter estos metadatos más avanzados. Tanto metadatos de cita que se tienen menos uso, como metadatos relativos a una disciplina. Importante es que otro bug que descubrieron Nacho y Marcos de la Politécnica es que, aunque en la descripción, en el campo de la descripción, según la ayuda, se pueden meter algunas etiquetas HTML, y aunque dice la ayuda que es así, el problema es que al publicarlo, ¿cómo vamos a generar un DOI? Mandamos metadatos a Datacite. Esos metadatos se meten dentro de un fichero XML que va a Datacite, y si van etiquetas HTML, el XML no la sabe, que se manda a Datacite, no la sabe interpretar y da un error. Da un error que encima no te lo muestra ciencia de datos, Dataverse no te lo muestra. Entonces, en la descripción no se pueden, a pesar de lo que dice la ayuda, no se pueden meter etiquetas HTML. Eso vamos a hablar con los desarrolladores originales de Dataverse y ver cómo se puede arreglar. O si no, por lo menos, si no se puede arreglar, quitar esa parte de la ayuda. Más cosas interesantes de que cuando creamos un dataset. Cuando creamos un dataset, durante un tiempo podemos hacer tranquilamente todos los cambios que creamos, porque ese dataset no es público. Como sobre todo si queremos subir un dataset complejo que tiene muchos ficheros, o ficheros muy grandes que tardan en subirse a ciencia de datos, o queremos meter muchos campos descriptivos, muchos metadatos y no los tenemos todos disponibles, en cualquier momento podemos guardar los metadatos que hemos tenido, abandonarlo ahí
temporalmente el tiempo que queramos, porque eso que hemos creado, ese dataset que hemos creado todavía no es público. Bien, ahora, antes de, cuando ya estemos más o menos contentos con nuestro dataset y ya lo queremos publicar, conviene que estemos bastante seguros de que el dataset está completamente determinado, porque una vez que se ha publicado el dataset, oficialmente no se puede borrar, ni se puede, y por el control de versiones lo podemos modificar, podemos crear una nueva versión de ese dataset, porque añadimos un nuevo fichero, porque cambiamos cualquier campo de metadatos, pero la versión anterior siempre va a estar visible. Siempre se va a saber por lo menos que ha habido una versión anterior. La versión anterior se puede retirar, se puede hacer que no sea accesible todos los campos, pero se va a ver que ha habido una versión anterior que por alguna razón se ha retirado y se puede escribir la razón. Luego hemos encontrado también una forma de borrar realmente los datasets publicados, pero bueno, es una forma compleja, es una forma poco recomendable, o sea que en principio lo mejor es que no es una forma nada limpia, o sea que lo mejor es que cuando publiquemos un dataset, que estemos ya seguros que ese dataset ya es visible, que es un dataset ya útil y que no se va a haber que retirarlo. Siempre lo vamos a poder retirar, pero vamos, que va a quedar el rastro, en principio, de que ese dataset ha sido publicado. Sí. Otra cosa interesante de cuando publicamos un dataset, cuando creamos un dataset, antes de publicarlo, la primera vez que damos a guardar, reservamos un DOI a través de Datacite. Ciencia de datos se ponen automáticamente, como ha dicho Alicia, nuestra máquina se pone en contacto con las máquinas de Datacite y nos asignan un DOI temporal, un DOI que todavía no ha sido asignado. O sea que, cuando damos a publicar, ese DOI ya es un DOI que está ahí para siempre y que nosotros ya no tenemos control sobre él. Es decir, ese DOI va a apuntar a nuestro Dataverse, lo podremos después, bueno, tenemos control, lo podemos modificar, pero no lo podemos eliminar. Ese DOI ya es un DOI que existe y que está en la máquina de Datacite. No sé si habrá alguna forma de contactar a Datacite para que elimine un DOI. Se puede hacer otra vez de forma algo sucia, se puede eliminar, se puede hacer que el DOI, los metadatos que tiene no tengan información útil, porque sí que se puede modificar, pero bueno, que sepamos que se genera un DOI, que cuando publicamos tenemos un identificador permanente. Vamos a poder buscar dentro del propio buscador de Datacite, vamos a poder buscar nuestro dataset, por ejemplo, vamos a copiar este texto de aquí. Y ahora si buscas aquí ser Datacite, ahí. Ahora en el buscador de propio Datacite buscamos el texto que hemos puesto, por ejemplo, y aquí nos aparece el primero. Si sube un poco para arriba, aquí, por ejemplo, directamente tenemos el enlace en el buscador de Datacite con su DOI, que si pinchamos en él, pues ya vamos otra vez a ciencia de datos, al registro donde estamos. Esto, como han explicado también antes, es algo muy importante para vendérselo a los investigadores, que sus datos van a tener un DOI, que van a estar citables y que se van a poder encontrar no solamente dentro de ciencia de datos, sino que se van a poder encontrar también desde otros lugares. Y así, otra cosa también importante es las licencias, está relacionado con lo que nos ha dicho Paloma de las licencias de uso. Por defecto, Dataverse y ciencia de datos como software basado en Dataverse solo permite la licencia CC0. Es la más recomendable para datos también, en nuestra opinión, es la que recomendamos, pero si algún investigador prefiere poner otras, quiere poner condiciones, quiere poner otras licencias, pues tiene la posibilidad de hacerlo. La forma de hacerlo sería, como ha explicado Paloma, no usar CC0. Si además queremos
que aparezca una licencia como con su icono, como las que, vamos, en caso de, por lo menos, de Creative Commons, podemos ir a su página, podemos decirle que queremos generar una nueva licencia Creative Commons, elegir las condiciones que queramos de la licencia, como siempre, igual, intentando, si es posible, negociar con el investigador para que sea lo más abierta posible. Y luego, una vez hemos seleccionado cómo queremos que sea la licencia, pues podemos copiar el código que nos da la propia Creative Commons, y si lo pegamos en las condiciones de uso, ahora no lo vamos a grabar porque crearemos, como hemos dicho, aunque sea una versión preliminar. Bueno, sí podemos dar a grabar, luego la eliminamos. Sí, guardamos los cambios. Generamos ahora una versión preliminar de este dataset. Como veis aquí arriba, aparece ya en rojo, que ahora no estamos viendo la versión pública, sino que estamos viendo una versión preliminar, y que en este caso ya no tiene la licencia CC0, si vamos a ver las condiciones, sino que tiene una CC BY, que es la que hemos elegido. Como esta es una versión preliminar, todavía no publicada, bueno, la podemos eliminar, pero antes vamos a ver el control de versiones. Aunque de esto también hemos hablado, las versiones en Dataverse son potentísimas, es algo mucho más potente que lo que tienen los software de repositorios que conocemos nosotros, por lo menos, y también es una de las cosas que hacen que sea un tema un poco más delicado, porque cada vez que hacemos un cambio generamos una nueva versión. Si hacemos un cambio en metadatos que no son metadatos de cita, y te genera automáticamente una versión menor. Es decir, por ejemplo, la versión preliminar, bueno, si hubiéramos tocado solamente un metadato de cita, o sea, un metadato que no es de cita, un metadato descriptivo, pasaría a ser la versión 1.1. Como hemos cambiado las condiciones de uso, bueno, sería en este caso la 2.1, porque ya está la 2.0 pública. Si cambiamos las condiciones de uso como hemos hecho, modificamos algún fichero o cambiamos alguno de los metadatos que afectan a la cita, ya no sería la versión 2.1 la que generaríamos, sino que sería la versión 3.0. Generaríamos una nueva versión mayor. Podemos también ver los detalles por ejemplo, los detalles de cada cambio de versión. Es otra de las cosas que podemos ver, las diferencias entre versiones. O sea, como vemos, Dataverse es una herramienta muy, muy potente, te permite ver qué cosas has añadido, qué cosas has eliminado en cada nueva versión. Y también te permite hacer lo que hemos visto antes de cuando haces una cita, no citar solamente un dataset, sino que te permite citar una versión en concreto de un dataset, lo cual también puede ser bastante útil. Ahora vamos a eliminar la versión preliminar que hemos creado para no meter más líos a Nacho y Marcos, que bastantes... Sí, que el problema les ha dado ya este dataset. Como hemos visto, bueno, no sé si lo habéis visto, da tiempo a verlo. Sí, se puede eliminar la versión preliminar, que eliminamos solamente el cambio que hemos hecho ahora en la licencia, o se puede eliminar el acceso al dataset. El dataset deja de ser público si eliminamos el acceso, no es visible, pero sigue estando el DOI, que apuntaría al Dataverse, y si pinchamos en ese DOI, pues te avisa de que ese dataset ha sido eliminado, y lo que puedes poner, por supuesto, son las razones por las que ese dataset ha sido eliminado, sean razones legales, sea, bueno, no sé, cualquier otra razón por la que ha llevado a eliminar ese dataset. Eliminamos la versión preliminar, sí, para... Y, bueno, ya nos hemos metido, yo creo que bastante en profundidad, quizá demasiado, con el Dataverse. Os hemos enseñado lo que creemos que es más importante que podéis hacer. ¿No me he dejado nada importante, Fernando? Yo creo que no. Pasamos a la presentación a pasos futuros. Sí, y vamos a ver entonces en los pasos que están... Bueno, se me ha olvidado, como que os he dicho, que os íbamos
a decir los problemas que tienen realmente el subir dataset y al final se me ha olvidado deciroslo. Dataset te permite subir ficheros de muchas formas, te permite subir ficheros en un zip, ficheros comprimidos, en teoría puedes meter hasta 1000 ficheros ahí. En un solo dataset puedes meter hasta un zip con hasta 1000 ficheros y el propio Dataverse te los descomprime, te los pone visibles. Esta es la teoría. La práctica es que si los ficheros son muy grandes, pues puede ser que alguno no te descomprima todos, que no te muestre todos, que alguno se pierda por el camino. O sea que a lo mejor luego hay que revisar si realmente ha descomprimido todos los ficheros. Luego, si subes muchos ficheros muy grandes, también porque hay cortafuegos en las universidades, pues hay cortafuegos de la UNED o otro cortafuegos, otro firewall, te puede cortar el acceso temporalmente y puedes necesitar estar un tiempo hasta que te deja subir el cortafuegos de otra universidad, de la Politécnica o del que tengas en casa, te puede restringir el número máximo, si subes un fichero de varios gigas, te puede evitar subir ese fichero. Luego, en principio, cada Dataverse está dentro de cada Dataverse, cada fichero tiene un tamaño máximo de 2 gigas. Eso lo podremos modificar más adelante si lo creemos conveniente, pero por ahora hemos dejado la capacidad oficial original de Dataverse, de software de Dataverse, y permitimos subir solamente ficheros de como máximo 2 gigas. Si queréis subir alguno de más cantidad, tenéis que hablar con Fernando, conmigo. Y nada, esto es todo el software, lo que vamos a ver del software, y vamos a ver qué vamos a hacer a partir de ahora, o vamos, qué estamos haciendo ya con el software en desarrollo de Dataverse. Una de las cosas que hemos hecho con el Dataverse estaba medio preparado para su traducción, no estaba traducido al español, pero entre las universidades, las universidades han hecho una traducción, la hemos subido, estamos en contacto con Dataverse para mejorar sus capacidades de internacionalización. No sé si habéis visto que todavía hay algún metadato que aparece por ahí en inglés, que no aparece en español. Seguimos trabajando en mejorar la traducción del Dataverse. Lo iremos actualizando a las nuevas versiones, porque las nuevas versiones van a seguir trayendo cosas interesantes. Dataverse es un software que está en desarrollo continuo, tiene un equipo muy bueno y bastante grande de desarrollo. Va a seguir teniendo mejoras tanto a corto como a medio plazo seguro, o sea que seguiremos nosotros también intentaremos seguir su ritmo más o menos, que no pase mucho tiempo entre que Dataverse saca una versión y nosotros la ponemos en producción en ciencia de datos también. Y para eso vamos a ver el último punto, que es la colaboración con Dataverse. Estamos hablando también con ellos para que mejoren sus capacidades de traducción por ahora, reportándoles algunos bugs menores que vamos viendo. Luego también tenemos que hacer algunos desarrollos porque lo ha pedido el grupo de trabajo, que las universidades, que lo habéis creído convenientes. Por ejemplo, una Dataverse muy, muy abierto, el software original, permite que cualquier persona cree su propio Dataverse, suba su dataset, da igual que sea investigador, da igual de donde sea, cualquiera puede crear sus Dataverses y su dataset. Nosotros eso lo tenemos restringido, solamente lo hemos restringido para que solamente podáis ser los miembros de las universidades los que podéis crear Dataverses y crear dataset. Dataverse está también trabajando en exportar nuevos formatos de metadatos. Si hay alguno que a ellos nos interese crear, pues lo crearemos nosotros. De nuevo, también el software original de Dataverse solamente te permite por defecto elegir una licencia que sea CC0 o una licencia en formato texto, lo cual es un poco engorroso. Aunque para nosotros también sería lo ideal que todos los investigadores se lanzaran a publicar sus datos y eligieran la licencia CC0 por defecto, eso no es realista. Y entonces pues preferimos, el grupo de trabajo también de las universidades pues ha creído conveniente ofrecer alguna licencia más y que sea sencillo utilizarle. Las licencias Creative Commons y Open Data Commons, que ya de las que ha hablado Paloma, pues también daremos opción de ponerlas. Subiremos los videotutoriales que ha creado Marisa y que todavía no tenemos disponibles. Ahora mismo, como el acceso es siempre un acceso seguro, da un error el típico error de autentificación que dan las páginas seguras,
que no pasa nada, vamos, que puede que se hacerlo aceptar de todas formas, pero que pueda asustar a algún usuario. Ya lo tenemos casi listo para que no salga ese error de autentificación. Estamos también entre todos, pues eso, vamos, lo vamos a intentar integrar, vamos, lo vamos a integrar como lo que ha dicho Alicia de que es buscable en el Dataverse Network, todavía no lo es, pero ya lo vamos a integrar en Dataverse Network. Vamos a integrar nuestro Dataverse en el R3 Data. Vamos a ver si es posible, que esperamos que sí, integrarlo en OpenAIRE también, en OpenAIRE, para que cualquiera, para que sean los datasets que subamos sean buscables de la forma más amplia posible. Y nada, también solamente decir que bueno, que Ciencia Datos y el portal Investigan es un trabajo eso que se ha generado entre todas las universidades y la Oficina Técnica de Madroño, que hemos hecho las traducciones, modificado el código y sobre todo se ha hecho una revisión de lo que se muestra para que sea lo más útil posible, que todavía está en revisión, que va a estar siempre, aunque todavía lo tenemos como beta, aunque algún día dejemos de poner beta, siempre estará en revisión y que que si tenéis alguna sugerencia de mejora, de alguna cosa que creéis que se puede o se conviene añadir, que os pongáis en contacto con Fernando o conmigo, que todas las sugerencias son bienvenidas. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pasamos ya al turno de preguntas. Ahora mismo estamos aquí Fernando y yo, pero si queréis hacer una pregunta a cualquiera de los ponentes anteriores, Alicia no está, pero bueno, que podéis hacer preguntas a cualquiera de los ponentes, ya sea de la mañana o de la tarde. Hola, buenas tardes. Mira, no sé si lo he entendido bien cuando has hablado de la creación de Dataverse. A la hora de incluir áreas, has hablado de áreas de ciencias sociales, de humanidades, algo de astrofísica, pero yo he echado de menos otras áreas que me gustaría saber cuándo van a estar disponibles. Matemáticas, química, ingeniería, física. Bueno, que sepamos lo que es el propio... Bueno, seguimos el desarrollo del software original de Dataverse y no está planificado, que sepamos, añadir nuevas áreas de conocimiento. O sea, porque esta es la mala noticia, bueno, luego vamos con la buena. Las áreas, realmente, cuando se meten metadatos específicos de un área de conocimiento, no se está metiendo un esquema de metadatos. O sea, eso también lo tenemos que tener claro. Se meten metadatos para un área de conocimiento para inscripción y luego eso se puede exportar a un esquema de metadatos concretos, sea el DDI, sea Dublin Core, sea un formato específico de alguna disciplina. Son dos cosas distintas. La buena noticia es que con nuestras limitaciones nosotros también podremos añadir si algún área lo veis importante, la podremos añadir nosotros. No todas las que has dicho, porque también nosotros tenemos un tiempo limitado, también tenemos también otras tareas, pero si veis que hay alguna metadatos de alguna disciplina, nos podéis decir o nos podéis poner en contacto con alguien que nos diga cuáles son esos metadatos, porque claro, tampoco nosotros somos informáticos, no somos científicos y menos científicos de una disciplina en concreto, sino si decís qué metadatos echáis en falta, pues siempre se podrán añadir. O sea, si decís que hay un instituto de investigación muy interesado en subir metadatos, o sea, en subir dataset, pues eso, entonces eso lo podríamos añadir. Perdona un momento, pero vamos a ver. Ahora mismo ya se pueden subir metadatos de distintas disciplinas. O sea, sí. hay ficheros que son complejos, tienen mucha información de ingeniería, ¿vale? Sí. Entonces, salvo que se requieran sí. campos específicos
no sé, que no se me ocurre, para Sí. matemáticas que ahora mismo no se puedan, Exacto. no estén en el esquema, el hecho de que vuestros ficheros o vuestros datos sean datos de ciencia, de física, etcétera, etcétera, no quiere decir que no se puedan meter en el esquema que existe, ¿vale? No, Así. vamos a ver, no, lo que quiere decir es que Dataverse no es eso. Sí. Teresa, a lo mejor tú lo puedes explicar mejor. No, pero sí, tiene razón, María. Tienes toda la Claro, razón. son dos cosas diferentes. Sí. Una cosa es el tipo de datos y otra cosa es el... Lo va a explicar nuestra experta en metadatos. Sí, lo que efectivamente se pueden depositar datos de cualquier disciplina. Lo que pasa es que hay un campo, un elemento que se llama materias y que tiene un desplegable con unas materias muy, muy generales, como son, por ejemplo, ciencias, ingeniería, informática. Esas materias las ha determinado el organismo que ha creado Dataverse. Y entonces, en su Dataverse general, ellos establecen subconjuntos de los datos obtenidos de todos los repositorios. Pues ciencias, quieres entrar en la base de datos de ciencias o quieres entrar en ingeniería, ¿sabes? Solamente se utiliza para eso. ¿Vale? Luego nosotros podemos asignar otras materias, descriptores de tesauros, palabras claves, etcétera. Pero vamos, los de la Politécnica tenemos ahí cosas de mecánica de fluidos. ¿Has visto los vídeos que son de Me ha mecánica llamado de la fluidos? atención, ¿eh? O sea, mi pregunta venía por eso y por eso he empezado diciendo que a lo mejor no lo había entendido. Yo es la primera vez que lo veo, no sé si el resto está muy familiarizado con esto, yo no, y por eso era mi pregunta. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo creo que con esto podemos dar por cerrada la jornada. Yo no sé cuál era vuestra expectativa previa al venir a esta jornada, ni sé si se ha conseguido el objetivo. La idea era intentar dar un panorama desde distintos ámbitos o desde distintas perspectivas de qué es esto de los datos de investigación y cómo los vamos a trabajar en Madroño, ¿vale? Y bueno, pues la idea es abrir boca, que tengamos claro que esto va a ser una nueva fase o una nueva manera de trabajar en nuestras bibliotecas, que de todos los que estamos aquí, pues a algunos les afectará más directamente y a otros menos, que esta es una primera sesión para abrir boca y que los que verdaderamente se metan en estos temas pues van a tener que hacer una autoformación importante, ¿no? Porque exige ese esfuerzo. El objetivo de esta sesión es que os diréis cuenta de que bueno, pues es un mundo nuevo, desconocido, pero que contamos ya con herramientas que nos van a ayudar bastante y todas las presentaciones que se han hecho hoy, pues muchas de ellas habéis visto que aportan bibliografía, aportan aparato crítico y aportan fuentes para que, bueno, con calma, desde vuestras instituciones y cuando le empecéis a hincar el diente al tema, pues podáis aportarlo, ¿vale? Y nada más, muchas gracias a todos por venir.